Es un placer en este domingo poder sumar la voz del querido Pepe Mujica. Lo leemos, lo citamos, lo escuchamos cada vez que podemos aquí en Las 40. ¿Cómo está, Pepe? Gracias por su tiempo. Bien, un gusto saludarlos a ustedes y particularmente a través de ustedes a la audiencia. ¿Cómo le está tratando la pandemia, Pepe? ¿Cómo la está pasando? Y la estoy pasando como pisando huevo. Yo tengo un problema de edad avanzada, pero además padezco una enfermedad crónica inmunológica al punto de que no me puedo vacunar. Claro. Quiere decir que para mí es muy complicado, entonces tengo que cuidarme. Lo único que puedo hacer es tratar de estar aislado. Y eso me limita enormemente, porque en definitiva militar socialmente y políticamente significa estar con la gente, y en estas condiciones es muy difícil. Bueno, pero ¿vio usted cómo esta pandemia nos ha enseñado que ser solidarios esta vez es quedarse quieto o es quedarse en casa? Pepe, y con esto que le está pasando, ¿qué siente cuando ve a aquellos aguerridos temerarios que salen a la calle a decir que el virus no existe, sin barbijo? Aquí hemos visto hasta quemas de barbijo, ¿no? Sí, ¿Qué le ocurre cuando ve eso? Por un lado puede ser irresponsabilidad, por el otro lado es una falta de empatía con el común de la gente, porque por ahora la única herramienta que tenemos es procurar el aislamiento y no favorecer las condiciones de contagio. Para colmo se ha complicado mucho más porque hay quien con patente científica está diciendo por ahí que los que lograron sobrellevar la enfermedad de todas maneras por un tiempo largo, hasta 90 días, pueden estar expulsando por la nariz residuos de virus. Entonces esto daría explicación también a la intensidad del contagio, ¿verdad? Que a veces no tiene explicación, y por ahí hay una explicación muy sencilla. Entonces, creo que toda la prevención en ponerse barbijo, estar a distancia, etcétera, es lo único que podemos hacer. Me acuerdo, Pepe, hablé con usted para el canal de la cooperativa en el que trabajo también, cuando esto recién empezaba, y yo le preguntaba, todavía con cierto optimismo, había quienes creían que esta pandemia nos podía hacer un poco más humanos o más solidarios, y yo se lo preguntaba a usted, ¿cómo salimos de esta? Y usted me decía, de esta pandemia los grandes van a salir todavía más grandes. Ya tenía cierto pesimismo con respecto a lo que estaba aconteciendo. ¿Cómo lo ve ahora? Y porque lo que pasa es que en nuestras sociedades, de hecho, los efectos negativos, por lo menos en economía, se trasladan, diría, escaleras abajo. Los que están más abajo son los que más sufren. Y hubo gente que pensó que iba a rebrotar una humanidad más generosa, etcétera, etcétera. Yo lo veía en el campo de la necesidad de sueños, de utopía que siempre la gente tiene. Yo creo que salimos un mundo más pobre y con mayores dificultades para los más débiles. Qué complejo, ¿no? Y pero es así. América Latina, además, estaba parada o posicionada de otra manera cuando nos sorprende la pandemia, digamos. No es lo mismo que Europa, ¿no? Con países endeudados, con pobreza, con trabajos muy precarios, desempleo. Sí. América Latina es el continente más injusto, que peor distribuye en la tierra, y para colmo, en los últimos años se ha puesto de moda una literatura económica de achicar por todos lados la presencia del Estado, y en esto cayeron los servicios de salud pública.
América Latina lo agarró con una debilidad tremenda en los servicios públicos de salud. La diferencia que tuvo el Uruguay es que la agarró con 9 puntos y pico del PBI que se gastan en salud, mientras que el promedio de lo que gasta América Latina son 3 puntos y medio. Y después no se pueden improvisar de la noche a la mañana, no se puede reaccionar aunque se impongan recursos, porque hay un problema de expertise humano. Un aparato de respiración necesita 3 o 4 enfermeros largamente entrenados para que funcione. Si no, con el aparato no hace nada. Y la formación de esos tipos no se puede improvisar. Entonces, lo que ha habido en América Latina es una impotencia médica para atender en tiempo y forma lo que se nos vino encima, por debilidad de los servicios médicos. No se puede esperar que se lo arregle el mercado, no lo puede arreglar nunca. Así como usted tiene que tener un cuerpo bombero por las dudas, también necesitas un aparato de salud pública importante como una prevención en toda la sociedad. Pero bueno, ahí está la cosa. Nos estamos dando cuenta ahora, ¿no? Cuando los vemos que están diezmados, que se van enfermando, que el recurso humano era casi tan importante o más importante que ese respirador o que esa cama de unidad de cuidados intensivos. Y lleva mucho tiempo formar a alguien idóneo en la materia. Claro que sí. ¿Cómo será el capitalismo? Porque el capitalismo goza de buena salud, ¿no, Pepe? No sé qué piensa usted, ¿no? Pero ¿hacia qué tipo de capitalismo caminamos después de esta pandemia? Cada 15, 16 días aproximadamente en esta injusta América Latina hay, no obstante pandemia, un nuevo 1000 millonario. Ajá. Quiere decir que la riqueza tiende a concentrarse más y más y más. Sí, hay un aumento de la diferenciación social y va apareciendo un estamento de súper ricos. Acá hubo, a ver cómo preguntarlo, ¿faltó organización o faltó presencia de los movimientos progresistas que me parece están bastante desarticulados en la región como para poder capitalizar el momento, ¿no? De todo momento de crisis representa a veces también una oportunidad para reorganizarse, ¿no? Y en este sentido claramente la capitalizan los poderes concentrados. No, desde ese punto de vista estamos en un compás de retroceso que va a empezar a cambiar. Creo que va a cambiar por la cordillera de los Andes, va a empezar a cambiar en la cordillera y que en alguna medida está atado a la evolución indirectamente de los precios internacionales y de lo que anda desde el punto de vista internacional. La historia de América es muy dependiente por ahora, no de nosotros, sino de lo que pasa en el resto del mundo. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, en momentos de guerras nos hemos capitalizado relativamente porque vendíamos todo a buen precio, después hemos tenido un contronazo y nuestras burguesías son débiles en el sentido que tienen propensión al rentismo y no al riesgo de proyectos productivos de largo aliento y sobre todo no tienen sucesión. Aparece un grupo que funciona, pero cuando mueren los viejos lo termina comprando una transnacional y ahí vamos a los puntos. Claro. Esto es muy común en nuestra América Latina. La cuestión de clases, hay el papel de nuestras burguesías, nacen debilitadas, inmediatamente orientan recursos hacia afuera, hacen colocaciones rentistas por afuera, no se complican demasiado en llevar proyectos complicados adelante, difíciles, que tienen que trabajar mucho, más bien se ponen de rentistas. Y bueno,
ahí vamos. Le quiero preguntar por una cuestión que me parece está bueno mirar hacia Uruguay. Sabe, Pepe, que acá en Argentina generó bastante resistencia un decreto del presidente Alberto Fernández en el que declaraba como servicios esenciales básicos a las telecomunicaciones. Claro, salieron los grandes grupos concentrados a quejarse porque ya no iban a poder fijar el precio, sino que se los congelaban hasta diciembre, entendiendo la situación de la pandemia que ameritaba esto, y aparte porque ya estaban preparando nuevos aumentos. Pero ustedes allí en Uruguay tienen Antel, que es una empresa estatal que brinda el servicio de telecomunicaciones. ¿Qué nos puede contar de esa experiencia y de la importancia de que el Estado esté allí regulando las telecomunicaciones? Es una empresa formidable, pero justamente cambió el gobierno y cambió la orientación. Y por ejemplo, ahora tendría que estar contratando para una función paralela que hace difusión, tendría que estar arreglando los contratos con la futura Olimpiada. Ajá. ¿Verdad? Un centro de gran... Y tomaron la decisión de que no van a competir con la actividad privada, no. Entonces, ahora empieza a tomar una actitud que da la impresión que quiere más que desarrollar Antel, favorecer al desarrollo de las privadas. Claro. Así que, de todas maneras, en Uruguay no pueden privatizar esas empresas públicas, lo que las pueden es atrasar. Uh-huh. No pueden políticamente, pero no las van a dejar invertir nada, y empresa que no invierte envejece. Claro. Así que estamos complicados también. Más en este tipo de rubros, ¿no? De tecnología, en el que está actualizado constantemente. Los cambios tecnológicos son rapidísimos y brutales. Uh-huh. ¿Cómo ve la cuestión de la distribución de la riqueza, Pepe? Las leyes que tratan de discutirse en nuestro país, hay un proyecto que es un aporte extraordinario, es decir, por una única vez unas 12.000 personas, que son aquellos que tienen, más o menos la cuenta es así, ¿no? De $200 millones para arriba. No sé cuándo uno empieza a ser rico o no, a partir de qué millón empieza a ser rico o no, pero serían unos 12.000 argentinos los que tendrían que aportar, y ya están ofreciendo resistencias. Incluso, mire, muchos dicen nos vamos a ir a vivir Uruguay si esto prospera. No creo que algunos van a venir a vivir a Uruguay, pero las dimensiones de la economía argentina, incluso enferma, no tienen nada que ver con las dimensiones y las posibilidades de la economía uruguaya, que es una pequeña provincia. Uh-huh. No le veo dedo para guitarrero. Van a hacer puedan instalarse en Punta del Este, algo, pero no veo que se dedique mucho a invertir, y en definitiva lo que más le puede aportar al Uruguay de la Argentina es el turismo de la clase media, que es importante para la economía uruguaya. Algunos ricos que vengan de pasada y algún consumo suntuario, pero más bien van a mirar por otro lado. Ajá. Por el Uruguay capaz que pasan, pero no tiene horizonte de mucha permanencia. Fuera hora de que los argentinos traten de tenderse un poco y de pelearse menos. Uh-huh. ¿Cómo ve la Argentina? ¿Cómo ve el clima político de la Argentina desde Uruguay, Pepe? Muchos leen que es demoralizante. Que hay un clima golpista. ¿Usted cree que hay un clima golpista con todo esto que estamos viendo en la calle, la policía? No creo que no están de moda los golpes de estilo tradicional. Pero puede ser más bien de tipo institucional, golpes parlamentarios, ese tipo de cosas. Es más complicado, han cambiado la tecnología de los golpes ahora. De todas maneras, pienso que valdría la pena hacer un esfuerzo de lograr ciertos puntos mínimos de acuerdo que se sostengan en el tiempo. No veo, cómo puede funcionar un país que tiene grandes problemas y que necesita un margen de unidad nacional para poderlos enfrentar,
que tiene fuerza para enfrentarlo. La Argentina ha estado varias veces jodida y sale. Tiene fuerza y tiene recursos, pero el problema es que tenga la paz institucional interior como para poder superar eso. Me preocupa mucho más el clima político que la realidad material. Hay posiciones como muy extremas, ¿no? Vemos, por ejemplo, un sector de la derecha que ha ganado la calle, que tiene medios de comunicación fuertes, que irrumpe con la agenda mediática, impone temas, y mucho de fake news, ¿no? De noticias falsas, de manipulación de la información también, en un momento tan delicado como este. Y se embala la gente, se cometen disparates, eso andar incendiando tapabocas es una cosa que es de loco. Increíble. Es un grado de pasión que no tiene sentido. Y bueno, a nosotros nos duele mucho, porque si la Argentina anda bien, nosotros andamos bien. Y si la Argentina anda mal, nosotros también sentimos. Es un espejo. ¿Cómo lo ve Alberto Fernández, Pepe? ¿Ha hablado últimamente con Alberto o no tienen No, vínculo? hace tiempo que no hablo. Ajá. Yo le dije que le tocaba bailar con la más fea. No es changa el desafío que tiene. No es changa. Sin embargo, daría la impresión de que es el hombre más adecuado para este momento dramático. Bien. Bueno, tiene una negociación por la deuda que ya llevó adelante, que no era nada sencilla. Falta el Fondo Monetario Internacional y este clima que usted describe tan preocupante, ¿no? Con las instituciones. Pepe, ha sido un placer escucharlo. Le queremos mandar gracias, querida. Un abrazo grande y cuídese, le pedimos. Y suerte. Gracias. Cuídense, querido. Gracias, muy amable. Un abrazo grande. Estamos escuchando aquí, ha sido un gusto, en las 40 a Pepe Mujica, hablando de lo que pasa en la región, hablando también de lo que pasa en Argentina. Tanto asustado, Pepe, con este virus que lo tiene también, por supuesto, encerrado, cuidando aislamiento para no contagiarse.